Y me miento a mí misma. Esta no es otra historia del odio que se vuelve belleza. Pero entonces, ¿cómo explicar la palabra guerra? ¿Por qué el golpear con indiferencia? ¿Quién nos llamó generación sin alma? ¿Dónde guarda ahora la humanidad su cadencia? Que vienen días ciegos que hablarán de justicia con color amapola muerta. Lo sé. Ciegos, como campos de girasoles enfermos de soledad. Enfermos, como niños sin vientre que siguen creciendo junto a pozos de agua reflejo. Pozos, donde habita el olvido de las cosas perecederas cada vez que gritamos ¡prohibido prohibirse! Y ya es tarde. Y tan solo deseo que mis hijos no tengan pecho ni mano derecha donde una bomba les estalle. Y me sigo mintiendo. Esta no será la historia de un presagio, de un pesar de años que nos consume. Pero entonces, ¿cómo llorar una pérdida si el juego que queda no es vacío, pues todo lo puebla? ¿Para qué arrojar más cenizas a ciudades sin mañanas? ¿Quién protegerá nuestros sueños cuando nos alcance el invierno? ¿Y dónde libertad por bandera, si el suelo que la sostiene ya tiembla? Y pienso, si el mundo solo se compone de cuerpos, si la memoria no es un golpear en la cara, ¿por qué no hacer de la vida una metáfora donde todo quepa, donde todo valga? Y mentiras y más mentiras, porque esta no es la historia del hombre que tropieza 2 veces con la misma piedra, ni 3, ni 4, ni 20 veces 1000 al cuadrado. Pero entonces, ¿cuántas oraciones de Dios ausente caben en los bolsillos? Donde democracias con pies de barro sepultadas en libros, ¿quién muerto sin rostro y sin nombre como marinero sin barco? ¿Y por qué insistir en limpiar la sangre para cerrar la herida? Cuando todos saben que el cuerpo sigue infectado, pero los médicos miran hacia otro lado, así que el enfermo se cansa y sale a la calle a buscar la cura. Y ya no me miento. Ahora comprendo. Esta es la historia sin pasado, la historia de un futuro, la historia que no nos han contado, la historia que está en los libros, la historia